Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Alternativa Práctica, donde estaremos abordando algunos temas que tienen que ver con la iglesia cristiana y lo que sucede a su alrededor, personas y personajes. Espero lo disfruten. Mi nombre es Jorge Gastelum. Pues vamos a empezar otra vez por el principio. Muchas gracias, David, por acceder a esta conversación, maestro David Martínez, pastor. Eh, eh, ¿Cómo es tu niñez y tu adolescencia y ese encuentro con el Señor, con el ministerio que hablaba? ¿Cómo fueron esos primeros años hasta los 16, 17 años? Bueno, realmente yo crecí en un ambiente cristiano, ya soy de cuna cristiana. Mi abuela fue la primera que llegó al Evangelio. Creció a sus hijos, que es mi madre, ya en el camino del Señor, ¿no? Fueron educados ahí. Ah, Así que cuando yo nazco, mi padre se había convertido, mi papá era pagano, pero mi mamá lo convirtió, fue su requisito para que se casara con ella. Entonces, cuando yo nazco, mi papá era militar. Hasta mis 5 años yo crecí con un padre militar y viajábamos de un lugar a otro por esos cambios que también le dan a los militares. Pero ya para mis 4 o 5 años, yo recuerdo que vivíamos en la capital de Villahermosa, de Tabasco, que es Villahermosa. Ahí vivíamos, pues en la ciudad. En ese tiempo yo no lo entendí, pero Dios llamó al ministerio de mi padre después me contó su historia, ¿no? Fue una historia poderosa que también me marcó a mí, de hecho, claro, así que no las contó. Y terminamos viviendo de la capital en un pueblito allá donde Tarzán perdió el cuchillo. No había luz, no había agua, no había carreteras. Recuerdo que el agua que tomábamos había que irla a buscar a un Hawái, le dicen allá, y había que hervirla. Mi mamá cocinaba en leña, no tenía piso, eran casitas de palmitas con techo de cartón negro. Así que mi vida, eso me marcó mucho porque después de vivir en la ciudad y vivir allá, yo adquirí una mala imagen del ministerio. Y bueno, mi padre como un pastor laico que no había estudiado, que no se había preparado, pues de alguna forma no tenía muchas oportunidades ministeriales de poder estar en otros contextos. Y aparte, pues él estaba dispuesto a servir donde fuera. Entonces, durante toda mi niñez siempre pasamos de pueblito en pueblito, ¿no? Los cambios antes eran cada año, cada 2 años, así que nos movían de aquí para allá. Eh, y moviéndonos, ¿no? Hasta mis 16 años. Ahora, en ese tiempo aprendí mucho, aprendí a amar la iglesia, aprendí a amar a las personas, independientemente de quiénes eran esos. Mi papá siempre nos inculcó mucho que servíamos a las personas, independientemente de quiénes fueran y dónde nos estuviéramos. Nos enseñó mucho a ganarnos el cariño de las personas. Y con todos fuimos amigos, a todos queríamos, a todos los tratábamos igual. Este, y, y eso fue mis primeros años, ¿no? Quizás si tú me preguntas hasta mis 16 años, ahí fue donde tuve mi crisis de fe, porque me tocó ir a la preparatoria y yo nunca había tenido contacto con el ateísmo. Todo mi círculo era cristiano, todos hablamos lenguaje cristiano, todos. En la secundaria, pues, otro muchacho que es grosero, que fuman y todo, y tú lo entiendes como un pagano. Pero ya en la preparatoria me enfrenté con un profesor muy bueno, que era ateo. Entonces, él me movió por primera vez, sentí que me movieron mis fundamentos, porque me hizo preguntas y me hizo pensar sobre la iglesia de una forma que yo nunca me había preguntado. Entonces, eso me cimbró mucho y ahí empecé a preocuparme porque sentía que la iglesia no me estaba dando las herramientas necesarias para dialogar con este profesor. No tanto dialogar con él, sino por lo menos responder mis propias preguntas que me surgían, porque realmente nunca pensé tener un debate con mi profesor, pero sí por lo menos tener las herramientas para contestarme a mí mismo las preguntas que me generaba su clase. Entonces ahí nació, yo era maestro ya de niños y jóvenes, de vez en cuando le daba clase. Ahí nació por primera vez la inquietud de poder estudiar y prepararme en otro nivel. Mi padre siempre me dijo, si vas a ir al ministerio, y bueno, te digo, yo no quería nada con el pastorado, ya te dije lo que significaba para mí. Yo quería ser abogado, o mi primera opción era irme al colegio militar, y mi padre me iba a mandar para allá, me dijo, tú vas a ir al colegio militar, tengo contacto, te voy a mandar allá, a la Ciudad de México, estudia.
Pero mi mamá me dijo, no, después que yo me muera, te vas. Me dijo. Entonces, nunca pude irme al colegio militar y después vi otra opción en estudiar Derecho, ser abogado. Y en eso andamos cuando el Señor me llamó precisamente a los 16 años. Wow. A los 16 años, te llama el Señor al ministerio y en esa edad o en ese tiempo entras a algún instituto bíblico o te mandan directo a pastorear o a ser asistente o qué es lo que sucede en ese momento. Algo curioso, mi papá yo creo que nunca dejó de ser militar. Quizás hasta ahora ya veo que se le quitó un poco, pero todo el tiempo me educó bajo un sistema de militar, ¿no? De muévete rápido, paso veloz, que no le gustaba ver a la gente sentada, por ejemplo, ¿no? Le incomodaba si estuviéramos sentados en el día ahí, que pónganse a hacer algo, pónganse acá, no hay mucha disciplina, nos levantamos muy temprano, entonces, por lo menos mis tres hermanos, los mayores, mi hermana y el que sigue, bueno, quizás el tercero no tocó mucho, pero a nosotros sí nos tocó mucho ese sistema, ¿no? Militar. Entonces, cuando yo le dije, papá, soy llamado al ministerio, él me dijo, pues me lo vas a demostrar. Y me mandó un año casi a una misión que él estaba abriendo. Él siempre, donde llega, siempre tenía una o dos misiones alternas. Y tenía una ya, otra zona, me acuerdo. Y me dijo, allá te vas a ir. Y entonces no viví yo ahí, pero sí me quedaba varios días. La visitaba y la visitaba predicando. Entonces, mi papá me dijo, si aguantas, entonces eres llamado. Bueno, ese sistema, ¿no? De militar, de que me vas a aguantar en el campo y si aguantas, es que eres bueno. Así era mi padre. Entonces me mandó allá y no, hombre, sí me fue mal porque yo tenía 16 años, la gente no me hacía caso, no me tomaban en serio. Yo era como el pastor, el predicador y no, ni caso me hacían, no. Se sentían ofendidos de que yo estuviera ahí como líder. Pero todas esas cosas me fueron enseñando, ¿no? Me fueron enseñando. Y mi papá siempre fue de la idea también de que vas a estudiar, ¿no? Si vas a ir al ministerio, vas a estudiar. Entonces, siempre crecimos nosotros en casa que el estudio era algo elemental en la vida, si ya sea secular o teológico, pero nunca teníamos que dejar de estudiar. Eso nos lo metieron papá y mamá en casa. Mi mamá no terminó ni siquiera la primaria, imagínate. Mi papá nada más tenía secundaria. Entonces, aún con sus experiencias y lo que ellos que aprendieron, siempre nos dijeron, ustedes van a estudiar todo el tiempo. O sea, si no es secularmente, va a ser la Biblia, pero van a estudiar. Entonces, ya cuando mi papá vio que sí era llamado al ministerio, entonces lo que dijo, bueno, lo primero que tienes que hacer es estudiar. Y a mis 17 años entré a la primera escuela bíblica, al Instituto Bíblico de Lemuel, internado, 2 años. Me aceptaron ahí de mala gana porque tenía yo que haber tenido 18 años, pero hicieron una excepción conmigo, ahí por presión de mi supervisor, que dijo, no, acéptenlo, y bueno, me aceptaron a los 17 años. Y pues es el sistema ese de tu papá por ser militar, pero yo creo también era como de la vieja usanza, ¿no? De los pastores de ese tiempo, porque yo recuerdo también mi primera experiencia ministerial, también fue en una misión de la iglesia local y también fue, no me lo dijo así, pero fue como en la práctica eso, me dijo, sientes que te está llamando el Señor, sí te está llamando, ahí está esa misión y aquí están dos, tres hermanos que están ahí y que estaban en la iglesia local y como era una colonia enseguida ahí mismo en Hermosillo, eh, era una colonia que estaba enseguida, las hermanas iban allá a la iglesia y querían estar en la iglesia y el pastor las regresó a su colonia, a esa misión que iba empezando con mi esposa y conmigo, con mi hija de brazos, y ellas no querían estar ahí, pues querían estar en la iglesia y también fue así como que ráscate con tus propias uñas, ¿no? Y pues sí, como dices, sí te forja. Después de estar en Lemuel, ¿qué es lo que sucede con tu vida en el ministerio? ¿Te quedas ahí en Tabasco o qué pasa después de estar en Lemuel? Sí, en Lemuel tuve experiencias muy buenas. El instituto en ese tiempo tuve muy buenos directores, buenos profesores. Aprendí mucho, mucho sobre la vocación ministerial, sobre el servicio, sobre el amor a las personas, el amor a la iglesia. Se trabaja mucho el carácter en los institutos bíblicos, ¿no? El tema
Es de aprender, como dijo Pablo, ¿no? A contentarte cualquiera sea la situación en la que vivas. Entonces, eso le agradezco al instituto. Tuve dos buenos mentores ahí. El primer año trabajé con un pastor. Yo tenía 17 años, así que me veía como un chamaquito. Y me adoptó casi como un hijo y me enseñó muchas cosas. Realmente él me decía, así se predica, así se visita, esto y acá. Tuve una muy buena guía el primer año. Wow. El segundo año me asignaron al sur de Tabasco, Emiliano Zapata se llama el municipio, y me tocó con un pastor que realmente él ya quería más ayuda. Él no me agarró como para mentorearme, sino él necesitaba ayuda. Entonces ahí lo estuve ayudando a predicar y otras cosas. Y después del primer año él me dijo, ¿sabes qué? Ya que gradúas quiero que te quedes como pastor asistente. Y él hizo la solicitud. Y después de graduarme quedé un año como pastor asistente ahí. Estando ahí con él, ya como pastor asistente, estaba yo leyendo tenía 19 años para ese tiempo, estaba leyendo una revista del Evangelio y ahí me enteré de un seminario en Ecuador, el CENISUD decían, allá que tiene este sueño, que tiene acá, que tiene allá. Y de aquello yo dije, yo voy a ir a este seminario. Entonces, oye, era una locura, ¿no? Le dije, papá, ¿saben qué? A este seminario, güey. Papá se rió, todos se rieron porque ni siquiera sabíamos de qué era Ecuador. Era una revista de esas que traen que de África, que de Asia, lo que la iglesia está haciendo en el mundo, y venía un artículo del CENISUD. Entonces, yo voy para allá. Entonces, nadie me creyó, pero a partir de ahí empecé a orar. Terminando ahí, me mandaron de pastor asistente a otra iglesia mucho más grande, en Palenque. Una iglesia ya fuerte, tenía en ese tiempo casi 300 miembros, una iglesia muy sólida. Wow. Y trabajamos junto con el pastor ya como pastor asociado más bien. Y no, Dios nos bendijo mucho. Yo estaba a cargo de los jóvenes ahí y también en el tema de la educación. Estando en esa iglesia, los jóvenes, que por primera vez me tocó trabajar con jóvenes profesionistas. Hasta este tiempo, yo no había trabajado con jóvenes que estaban estudiando en universidades importantes. Por ejemplo, ahí me tocó trabajar con varios jóvenes que estaban estudiando en la capital, en la UJAT, una universidad importante en Tabasco, muy buena, de mucho prestigio. Y oh, no, hombre, me bombardeaban en las clases de escuela dominical y me desarmaban, yo no sabía qué decir. Entonces me hacían preguntas de allá, qué dijo Nietzsche, que Marx, que no sé qué, una serie de nombres que yo ni tenía idea de quiénes eran. Entonces, la idea que yo traía de estudiar en un seminario y prepararme más, y de pronto verme expuesto porque me pegaban unas revolcadas ahí, porque las clases siempre yo las manejé como diálogo, ¿no? No como ponencia, sino como diálogo. Vamos a platicar sobre este tema. Y era una forma de interactuar con ellos y que ellos externaran, y entonces sacaban cada cosas. Por ejemplo, tenía una muchacha que era psicólogo, estaba estudiando psicología, y entonces hablaba mucho del aspecto psicológico de la religión. Y lo que yo entendía como espiritualidad, yo lo entendía como psicología o como estados emocionales. Entonces ahí de pronto me confundía. Y ahí fue donde dije, no, necesito estudiar más porque no me siento apto yo para dialogar con estos jóvenes. O sea, Sí. si ya entablo un diálogo para escucharlos de preguntas y respuestas y de opiniones, dije yo no estoy preparado. Entonces, en ese tiempo empecé a orar y Dios me abrió las puertas de una manera sorprendente y ya en ese tiempo entregué la iglesia y tuve la oportunidad de irme a Ecuador a estudiar una licenciatura en ese tiempo se llamaba Ciencias Religiosas. Después le cambiaron a Teología Pastoral, pero lo que yo empecé a estudiar eran Ciencias Religiosas. Llegas a Ecuador, ¿por cuántos años estás ahí y cuál fue tu experiencia? Bueno, la mejor experiencia, me imagino, fue encontrar el amor allá, ¿no? Pero, A mi esposa. sí, sí, exactamente. Pero, ¿cuál fue tu experiencia ahí en CENISUD? ¿Cuántos años estás ahí? ¿Y, y qué es lo que aprendes ahí que dices tú, esto era lo que necesitaba para no quedarme como me quedé aquella vez con aquel maestro o no quedarme como me quedaba con estos jóvenes? Fueron dos experiencias muy significativas. La primera fue la experiencia cultural o intercultural, porque estudiar en el CEMISUD me dio la oportunidad a mí de estudiar con personas de diferentes partes de América Latina. Por ejemplo, en mi cuarto había un colombiano, dos ecuatorianos y un argentino. Wow. Entonces, ya vivir con ellos, conocer, habían discusiones ahí de fútbol, de cultura, de comida, de países. Y entonces aprendí a entenderme más como un latinoamericano que como un mexicano. Okay.
Nosotros aquí en México me di cuenta que vivimos muy desconectados del resto de América Latina. En cambio, los sudamericanos siempre se sienten como hermanos, ¿no? Sí, Y nosotros no nos sentimos hermanos de Centroamérica, por ejemplo. Entonces, Sudamérica sí, viven más conectados entre ellos. Nosotros vivimos como una islita acá cultural y nacional. Entonces, todas esas cosas me ayudó mucho a entender y a entender un poco el tema de la iglesia y cómo pensamos nosotros como mexicanos. Y al mismo tiempo también darme cuenta de la riqueza que somos como país, porque somos un país muy importante, muy bueno, que tiene muchas cosas lindas que yo aprendí a apreciar hasta que salí del país. Entonces, ese intercambio cultural con otras personas, con otros países, me abrió un panorama así tremendo sobre el mundo, sobre la realidad, sobre política, economía, cultura. Entonces, uno de los grandes aprendizajes que tuve ahí fue eso, que pude dialogar directamente con personas de allá, entender cómo piensan. También con unos locos ahí nos hicimos un viaje de Quito hasta Argentina en autobús. wow. Vimos una película que se llama Diario de Motocicleta, donde el Che Guevara hizo un viaje de Buenos Aires a Venezuela en moto con su profesor. Entonces dijimos, bueno, pues hagámoslo nosotros también, se aprendió de mí. Entonces nos fuimos en autobús, nos pasó de todo, pero aprendimos mucho también, ¿no? Ahorita ya no lo haría, creo, ¿no? No sé cómo nos aventamos en aquella ocasión. Y eso fue uno. Lo segundo fue el tema de la apertura a un mundo teológico que yo no sabía que existía. Uno está acostumbrado al nivel de iglesia a entender la teología en un nivel doctrinal, ¿sí? Pero no científico. Entonces uno piensa que la teología no es científica. Y aquí cuando mi profesor hablaba de ciencias y yo no tenía las herramientas teológicas científicas para dialogar con él. O por lo menos, como te decía, para responder a mis propias preguntas. Yo no sabía que existía un mundo teológico de ciencia. En la iglesia estamos más acostumbrados a dogmas. Yo creo esto, lo creo, y aunque no lo entiendo, decimos, lo creo porque lo creo por fe. Pero a la par, hay un mundo de ciencia que no es tanto lo que creo, sino más bien se basa en evidencias. Y muchas veces cuando tienes que hablar contigo mismo o hablar en otros ambientes, tienes que hablar más a nivel de ciencia que a nivel de fe. Entonces, de alguna forma me asustó este nuevo mundo que conocí. No pensé que fuera tan grande, tan vasto, que hubiera mucha información y que fuera tan profundo. Es más, hasta me asustó. Después que andaba yo buscando algo así, ya era demasiado para mí. Ya, por todo lo que vi, por todo lo que aprendí, por todo lo que estuve expuesto. Algún punto en que a veces ya tu fe y lo que aprendes en la iglesia se queda reducido así. Y uno tiene que aprender a equilibrar eso para no matarlo, porque muchos lo matan. Exacto. Y entonces tiene uno que aprender a establecer puentes entre la fe, ¿sí? O la espiritualidad y la razón. Y yo creo que esa parte fue muy difícil. Me costó todos los años que estuve estudiando ahí, agarrarme mucho de Dios. Me acuerdo que una vez después de estudiar filosofía, me salí a caminar una tarde y a orar y decirle, Señor, ayúdame porque me voy a volver ateo aquí si no me agarras. No tanto ateo porque mi profesor fuese ateo de Biblia, sino porque a veces para ti es muy difícil acomodarla, pues, en tu vida. ¿Cómo acomodo mi experiencia de fe, mi doctrina con esto nuevo? Eso es lo más difícil. Y uno tiene que aprender a acomodarlo. Y los maestros no van a hacer eso tiene que hacer tú en tu experiencia con Dios. Lo que dicen, dejas a Dios por Dios, ¿no? Sí. Estás dejando la fe por estudiar a Dios y ese equilibrio del que hablas es el que tiene uno que manejarlo muy bien. Y más a esos niveles, ¿no? Al nivel Sí. que estabas tú, ¿no? Ahí en Semisud. Y me imagino a los maestros incisivos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que puedan razonar por qué crees lo que crees, ¿no? Más que nada. Sí. Y estás ahí en Semisud y terminas y te quedas ahí en Ecuador o regresas a México, ¿qué es lo que pasa? Cuando terminé la licenciatura me gané una medalla que otorga el Semisud que se llama la medalla del claustro. Es una medalla, es la más importante que otorgaban en ese tiempo. Yo creo que ya no la otorgan, pero en ese tiempo otorgaban esa medalla. Es una medalla. Por ahí la debo de cargar, no sé dónde está. Pero en esa medalla se supone que tú te destacabas en 5 áreas, en misiones, en academia, en ministerio, en servicio y no me acuerdo la otra. Entonces estaba en esa medalla. Junto con esa medalla, si te la ganabas, el seminario te becaba para la maestría, ya no pagabas absolutamente nada. Entonces me otorgaron esa medalla y automáticamente me dieron la maestría. Yo no fui pensando estudiar maestría, nada más la licenciatura.
Pero ya como me gané la medalla y era gratis, dije, no, pues le sigo de largo. Claro. Así que me quedé un año más. No pude terminarla porque aquí mis líderes en México me dijeron, te vienes o te vienes, ¿no? Ya no puedes. Y la maestría me iba a llevar 2 años. Así que hice un año allá y me tuve que volver. Y ya durante ese último año, pues lo fui terminando que aquí, que allá, como pude, hasta que por fin terminé la maestría ya estando aquí en México y me asignaron en Chiapas como director de Juventud y Educación Cristiana. Entonces, en Chiapas estuve mi esposa y yo trabajando 5 años como líderes de territorio y a la par tomamos una iglesita que había quedado abandonada por ahí, la tomamos y la estuvimos pastoreando 3 años. Entonces, a la par que éramos líderes, pastoreamos también una congregación. Y no, Dios nos bendijo tremendamente, ¿no? Ahí aprendimos otras lecciones de vida. Ya lo que aprendes en el seminario, aplicarlo al campo y encontrarte con otras cosas que tienes que sortear también, ¿verdad? Con preguntas o con situaciones que me decía Javi cuando hablaba con él. Yo llevaba un manual del hermano Aldana de 10 maneras de plantar una iglesia y del crecimiento, ¿no? Y cuando llegué a la iglesia que me mandaron allá a Tamaulipas, que voy llegando y la 1 y que la 2 y que la 3 y ninguna de las 10 me funcionó. Y tuve que hacer la 11, dijo, no, tuve que buscarme una 11. Y es lo que sucede, ¿no? Que estás en el seminario y tratar de verter, de educar, digamos, de alguna manera a la iglesia, de llevarle a todo lo que ese bagaje que tuviste en el seminario es complicado, ¿no? Y Sí, ¿cómo lo hicieron ustedes en esos años que estuvieron pastoreando? Y con la juventud también. sí, en términos de educación, yo desarrollé un sistema y es algo que yo aplico para mí, ¿no? Y no lo recomiendo porque a lo mejor a otros no les funciona, es un asunto que yo decidí. En cuanto a estudios teológicos, sí hago mis estudios formales, es decir, la maestría, la licenciatura, todo eso tengo de hacerlo bien formal y terminar mis programas y todo lo demás. Pero estaba yo leyendo hace tiempo las biografías de Bill Gates y de Jobs hace muchos años, ¿no? Y esa gente nunca terminó una universidad formalmente, ¿no? Creo que ya ahorita se las dieron por mérito. Pero lo que hicieron fue desarrollar un sistema de educarse con las cosas que ellos necesitaban. Entonces, cuando yo salí del seminario, empecé a tomar cursos y educación que yo necesitaba para la pastoral que el seminario no me había dado. Por ejemplo, hice un año de administración y economía. Entonces, nunca fue mi intención terminar esa carrera, pero sí tomar materias que me ayudaran porque en cuestiones administrativas yo era muy teólogo, pero muy mal administrador. Y en la iglesia uno tiene que administrar, tiene que diseñar proyectos, tiene que escribir, y yo lo sabía. Cuestiones de finanzas, balance financiero, por ejemplo. Así que me aventé todo un año en una universidad haciendo estudios de... Lamentablemente no pude tomar materias como yo quería, así que tuve que hacerme un año y lo hice. También hice otros semestres en sociología, por ejemplo, ¿no? Que son cosas que yo estudio no para terminarlas, sino para que me enriquezcan, ¿no? Me alimenten. Entonces, en ese lapsus que tuve pastoreando y que tuve como líder, me di cuenta que había cosas que no sabía y entonces me puse a estudiar. Entonces, a estudiar a la par, estudié allá, estudié acá, materias y carreras que yo siento que son útiles para lo que estoy haciendo en el momento. Y en el lado ministerial, yo siempre trabajo con proyectos a largo plazo. Eso lo aprendí tanto en mis años de administración como en el seminario, a trabajar con proyectos a largo plazo. Es decir, de dejar sistemas que funcionen para los próximos años. Y en el territorio era una de las luchas que teníamos, ¿no? Trabajar con proyectos a largo plazo. Entonces, para mí fue muy difícil porque, al menos en el contexto donde yo trabajé, los pastores no están acostumbrados a trabajar en proyectos a largo plazo, sino trabajar en actividades, en eventos. En eventos, por ejemplo. Una de mis luchas fue cuando hacíamos los campamentos. Yo siempre cuestioné, está bien hacer un campamento, pero ese campamento ¿a qué responde? Pues, o sea, yo no puedo decir, porque eran los informes, tuvimos éxito, llegaron 400, gloria al Señor, sí, pero eso está conectado con qué. Exactamente. Entonces, esas fueron mis luchas, ¿no? Tratar de crear un sistema donde pudiéramos decir, el campamento es parte de
este proyecto que lleva a los jóvenes hacia acá. Entonces es muy complicado trabajar así. Pero bueno, Dios nos dio gracia y ahí, en ese tiempo, fue cuando me di cuenta que yo estaba más interesado en la educación. Yo siempre he creído que la educación es lo que puede cambiar formas de pensar y puede cambiar el rumbo de las personas. Las personas educadas ven la vida de otra forma, piensan de otra forma y avanzan de otra forma. Ahí me di cuenta. Y caí en un lugar donde había poca educación en todo, hasta en los pastores, muy poco. Entonces, realmente nos enfocamos en ese tiempo a trabajar más el área de educación, crear proyectos para que los pastores pudieran educarse, atraer programas que ya existían y ver cómo elevar el nivel educativo, ¿no? También en la iglesia plantear nuevos modelos de educación, que lo mismo, que el miembro lo llevemos de este punto hasta este punto. Entonces, ahí me di cuenta realmente que lo mío era trabajar el tema de la educación porque creía y creo en la educación. Entonces, y ya en la iglesia realmente lo que sí batallamos como pastores era el nivel administrativo, de finanzas, porque cuando son iglesias pequeñas no hay dinero y teníamos que construir porque nos dieron un cajón de 4 paredes nada más que nunca pudieron terminar. Y había que ponerle techo, piso, instalación, había que construir baños, no tenía. Entonces esos 2 años nos dedicamos a eso. Y mover, conseguir recursos es otro tema, ¿no? Pero gracias a Dios, el Señor nos dio gracia, pudimos construir, pudimos terminar. Y bueno, dejamos la iglesia y después ahí nuestros líderes empezaron a ver nuestro enfoque en la educación, porque estábamos muy metidos en la educación y fue que nos invitaron a trabajar como maestros en el Instituto Bíblico de Lemuel, donde yo había sido alumno. Ahí llegué en el año 2011 como maestro. Llegas en el 2011 ahí a Lemuel como maestro. ¿Cuánto tiempo estás ahí y cómo fue la invitación para venirte a Hermosillo? Dejar pues de alguna manera ya tenía la experiencia de dejar pues no solamente tu casa, tu estado, sino el país yendo a Ecuador, pero ahora ya era, después de estar ahí en Lemuel, una invitación ya, me imagino yo, más formal de estar acá en Hermosillo y ser parte de una nueva generación de maestros en Sebime. ¿Cómo sucede eso? Sí, nosotros llegamos en enero del 2011 a Lemuel. Y realmente yo iba con la idea, la mentalidad de quedarnos 20 años en Lemuel. Wow. Cuando llegamos le dije a mi esposa, aquí nos vamos a quedar 20 años, vamos a soñar, a proyectar, a conocer en el futuro, plantamos una iglesia aquí también en la ciudad y esa era mi idea. Mi familia, mi madre, mi padre, mis hermanos estaban como a 2 horas de ahí. Así que era un lugar muy cómodo para irlos a visitar el fin de semana, venir, todo muy bien. Entonces llegamos en enero, mi esposa también venía, bueno, ya teníamos 5 años, pero no sintió tanto el desapego de su país y de su familia porque estaba con los nuestros. Entonces no es lo mismo cambiarte de un país solo que con familia, es otra cosa. Ya teníamos a nuestro primer hijo, a Gerson. Entonces estábamos ahí, llegamos en enero y rápido llegamos a clases. Teníamos que habernos presentado en diciembre, pero por unas razones no pudimos. Llegamos en enero, así que entramos a clases y todavía teníamos cajas guardadas ahí de cosas que no habíamos sacado, ¿no? Acomodándonos en la casita. En el mes de marzo, el hermano Noé, que era el director ahí de Lemuel, llega corriendo a nuestra casa con el teléfono en la mano y nos dice, David, hay una llamada para ti. Entonces a mí me sorprendió que el hermano Noé viniera corriendo con el teléfono a traerme la llamada a mí, ¿no? Yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué hace el director corriendo con el teléfono y una llamada para mí? Y resulta que era el superintendente, el hermano Francisco. Y él me dijo, él ya me había advertido como 2 años anteriores, y eso fue algo porque la maestría yo la fui terminando, y llegó un punto en que dije, ya estoy harto de estudiar teología, estudié 2 años acá, luego la licenciatura, luego la maestría, y dije, ya después la termino como pueda. Y él me dijo, no dejes cabos sueltos, cierra todo. Entonces, porque puede haber, dice, en el futuro, puede haber oportunidades para que enseñe incluso en el seminario, me dijo él, en una plática. Entonces yo dije, sí, es cierto, no debo dejar cabos sueltos, y fue que terminé la maestría. Entonces, y ya él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Dice, ¿ya terminaste la maestría? Le dije, ya. Bueno, dice, te llamo para invitarte a ser maestro en el Seminario Bíblico Mexicano. Y ya me quedé ahí, ¿no? En shock. Y me dijo, bueno, dice, aquí está David Ramírez. David Ramírez había sido el director del Semisud. Él nos casó, de hecho, mi esposa y yo nos conocen muy bien.
tenemos muy buena relación con él. Y me dice, y David Ramírez también está dando tu voto por ti y por tu esposa. Así que te voy a dar 15 minutos para que me respondas, porque si tú dices que no, tenemos otras 2 opciones a quienes tenemos que llamarle hoy mismo. Así que resuélveme en 15 minutos. Entonces, pues colgué, le platiqué a mi esposa, se puso a llorar, dice, pero no, ¿para qué? No, y bueno, y acá. Y yo dije, le voy a llamar a mi mamá. Mi mamá seguramente va a decir que no y lo vamos a tomar como la palabra de Dios. Entonces yo le llamé a mi mamá y dije, seguramente va a decir que no y le voy a decir que no. Y para sorpresa nuestra, mi mamá me dijo, claro que sí, vayan, es una oportunidad, el Señor les está llamando, ustedes son educadores y qué mejor que servir allá y nosotros acá. Pásame a mi mamá, por favor. Entonces, eso entendimos que era de Dios y ya a los 15 minutos le dijo, ¿sabe qué? Estamos listos, nos vamos cuando ustedes digan. Entonces, y me dijo, pero les quiero aquí en junio. O sea, era marzo y en junio teníamos que venir acá, porque había una urgencia de reemplazar, creo que al hermano Abel Sánchez, que ya se iba. Entonces, yo venía como profesor de historia aquí, perdón, venía como profesor de teología, más bien, porque el hermano Abel Sánchez se iba a ir más adelante y el hermano Castañeda, que era el director, no quería dar tantas clases, era el profesor de teología. Entonces me dijo, tú vas a tomar el lugar del hermano Castañeda de esas materias, ¿sí? Y porque él se va a dedicar más bien a la gestión y no al aula propiamente. Y bueno, ya estaba Javier acá, aquí lo conocimos, y sí, en julio llegamos del 2011, llegamos aquí a Hermosillo, todos norteados, sin saber dónde estábamos. Llegamos un día que hacía 51 grados, casi nos quemamos bajando del carro. Y bueno, desde esa fecha por acá estamos, pero así fue nuestra llegada a este lugar. Ya llegando aquí, estuvimos solamente un semestre como profesores de teología, acompañando, siendo asistente del hermano Castañeda, porque él era el profesor. Y en ese tiempo, como el hermano Abel Sánchez salió, entonces yo quedé como un año como profesor de historia y pensamiento cristiano. Ajá. ¿Cómo es después la transición? Bueno, yo los conocí aproximadamente en el 2016, 2015, 2016 por ahí, con la inquietud pues ya de terminar mi licenciatura, ¿no? Y gracias a Dios lo pude hacer ahí con lo que era Cevimex. Sí. Pero ¿cómo es esa? Porque bueno, yo los miré ya dando clases ahí y ya los miré cómodos, ¿no? En el seminario, en el aula, adaptados totalmente. Y hablo sobre todo de tu esposa, ¿no? Que se veía muy cómoda, ya ella nos dio algunas clases y ya ahí se sentía pues, ya una sonorense más, ¿no? Y como si hubiera estado muchos años ya pues en Hermosillo o en Sonora. ¿Cómo fue esa transición y esa adaptación también del hermano Castañeda al hermano Cris y a donde están ahorita? Porque ha sido un crecimiento, ¿no? Desde el hermano Castañeda hasta donde están en este momento, tanto yo creo personal, ministerial y profesionalmente, hablando de la educación, ¿no? Sí, de acuerdo. Pues cada administración tiene sus cosas positivas, ¿no? Y realmente aquí empezó desde hace años el sueño de convertirse en la universidad. Ese fue el proyecto, creo que impulsado desde la Superintendencia Nacional, de en algún momento replicar aquí el modelo que tiene el en los Estados Unidos, llegar a convertirse en una universidad que no solamente nos ciclemos y estemos atrapados, ¿no? en lo que tenemos, sino ir creando oportunidades. Entonces, no ha sido fácil, pero creo yo que el grupito que hemos trabajado desde siempre, ya pues está Javier, que es uno de los sobrevivientes, y yo, que estamos desde el hermano Castañeda impulsando este proyecto y trabajando realmente duro, ¿no? En esos años fueron años de escribir mucho, ¿no? De programas de curso, de soñar, de malla curricular, de propuestas, de que esto sí, luego que hemos trabajado tanto al final que ya no, y se tiraba todo, que era frustrante, me acuerdo de eso, ¿no? Haber trabajado semanas enteras, días, que no pasa con la familia, a veces no pasa para ti, que de pronto, ¿sabes qué? Ya no va a ir así, y tirarlo. Entonces, si te frustra, te enoja a veces. Pero bueno, hoy lo entendemos que así son los procesos, ¿no? Que es parte de.
así pasa. Entonces, y aparte que no teníamos, ahorita sí, no teníamos experiencia en cómo empezar. Entonces uno lo hacía como podía. Ya en el camino Dios fue sumando más gente y más gente, unos que tenían experiencia, otros que conocían los procesos, se dieron cambios administrativos importantes. Y a la par de eso también nuestro crecimiento como maestros, como profesores, porque realmente nosotros llegamos muy novatos acá. Y en los años que van pasando, uno va creciendo, uno se va dando cuenta qué cosas se necesitan, qué cosas no, qué cosas son útiles, qué cosas no lo son. Y también aprender a separar quizás uno, las opiniones que uno tiene y lo que uno sabe de lo que realmente el alumno necesita también. Entonces, todas esas cosas las va aprendiendo uno en el camino. Nos costó mucho realmente. De hecho, venir acá teníamos miedo, después yo teníamos miedo de que al llegar aquí no diéramos el ancho. Entonces, era un miedo que teníamos. Digo, no, nosotros dar clase allá, no, si nosotros no somos tan buenos, o sea, vamos a quedar mal. Entonces, pero sí, ambos, mi esposa y yo, tenemos siempre esa visión de entender la vida como una escuela y aprendemos de todo y siempre vamos aprendiendo, siempre vamos mejorando. Yo siempre en mis libros importantes cargo una frase que me la enseñaron de adolescente y es, sé hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy hasta que alcance la excelencia. Entonces, ese es uno de mis valores, ¿no? De tratar de ser mejor de lo que fui ayer. Y trato siempre de ir aprendiendo en todos los sentidos, de ser mejor maestro, de ser mejor persona. Y en estos años, con todos los líderes, con todos nuestros rectores, hemos tenido buenas relaciones, cordiales. Siempre soy muy directo. En el caso mío, trato de siempre ser transparente. En lo que no estoy de acuerdo, lo digo. Eh, y si se tiene que hacer, aunque no estoy de acuerdo, lo hago porque es mi trabajo, es mi responsabilidad. Aunque a veces tengo que decir, lo voy a hacer, pero no estoy de acuerdo. Pero tengo que hacerlo porque es mi trabajo. ¿Sí? Sí. Y hay cosas que sí estoy de acuerdo y las hago. Y todo eso yo creo que ha enriquecido mucho la relación y el aprendizaje. Y a la par de esto, ¿en qué año entras ahí a la central? Me imagino yo primero como asistente, ¿no? Yendo a visitarla o a congregarte ahí. Entras ahí a la iglesia y en qué momento te dicen, ¿sabe qué, maestro? ¿Sabe qué, pastor? Ayúdenos en el área educativa, aquí también en la iglesia, y hasta qué momento la dejas para que nos hables ahora en la nueva etapa en la que están. Sí, nosotros desde que llegamos aquí empezamos a buscar una iglesia donde congregarnos y la que nos queda más cerca era la iglesia central. Entonces dijimos, bueno, vamos a congregarnos ahí. Entonces llegamos y no conocíamos a nadie ni nadie nos conocía a nosotros. Entonces, fíjate que de alguna forma nos sentimos muy cómodos porque cuando yo estaba como líder territorial en Chiapas, era muy difícil ir a una iglesia sin que no te pusieran a predicar. Entonces, no siempre estábamos en la iglesia porque los domingos andábamos visitando diferentes congregaciones. Así que cuando estábamos en casa e íbamos a las iglesias de la ciudad a congregarnos, ya el pastor decía, aquí nos visita el líder territorial, vamos a pedirle que predique esta noche. Entonces, pues uno iba a escuchar, ¿no? Y a veces era difícil que no te pusieran a predicar. Y cuando llegamos acá, nadie nos conocía, nadie nos volteó y dijo, excelente, aquí nos sentimos bien, nos vamos a adorar al Señor y escuchar. Y así llegamos a la central. Entonces estuvimos asistiendo todos los años que hemos estado aquí, siempre asistimos a la iglesia central los domingos. De ahí el Señor nos empezó a bendecir a nosotros aquí, ¿no? Por la ventaja de ser maestro, es que tienes alumnos y los alumnos te invitan. Entonces comencé a viajar mucho también durante esos años, a dar conferencias en diferentes partes. He conocido mucho de esta zona, a Obregón, a los campos allá, a Sinaloa, me tocaba viajar mucho también. Entonces me permitía a mí esa flexibilidad de ser maestro y tener prácticamente el fin de semana libre, hacer eso. Y ahí vamos hasta que hace como, no sé, fue como en el año 2017 o 16, que el pastor habló conmigo y me dijo, ¿sabe qué? Dice, traigo un plan de actualizar la escuela dominical en una reestructuración. Y me gustaría que tú nos apoyaras, que tú te encargaras.
Entonces, como te dije, yo trabajo por proyectos. Y le dije, está bien, con gusto, solamente que yo trabajo con proyectos a largo plazo. Y así fue que nació la idea de crear, le llamamos C-Central, Sistema Educativo Central. Un sistema que permita llevar al miembro de este punto hasta acá. Ajá. Y entonces creamos varios programas. El primero pues era Crece, un programa que ya existía, solamente lo actualizamos por unos estudios que hizo mi esposa de que fuera un poco más intencional esa preparación, porque el problema de los programas es que a veces no crean identidad, y una iglesia como la Central necesitaba tener miembros con identidad, porque la gente va y brinca, pues va y viene, y se le hace fácil recorrer todas las iglesias, y estábamos fallando en educar miembros con identidad. Entonces reestructuramos un poco eso para ayudar a esa parte. De ahí creamos también Estudios de Vida, que era un programa más informal, más abierto, de familia, realidad social, donde se tratara temas cotidianos como el trabajo, la familia, los problemas ambientales, etc. Y otro programa un poco más formal que le llamamos Academia Bíblica, que era una especie de instituto bíblico local. La ventaja que yo tenía ahí como director es que pues los alumnos del seminario estaban asignados allá, entonces los tomamos como maestros para darle un buen nivel al programa. Y así teníamos entonces, se crece, estudios de vida, la academia, y nos quedó por ahí en planes que nunca lo logramos concretar, un programa que se llamaba Capacita, que queríamos crearlo como una asociación civil para poder ofrecer diversos recursos de capacitación a la sociedad, carpintería, corte, todo ese tipo de cosas. Así es. Entonces ahí estuvimos trabajando. Hace algunos años nos invitaron a ser pastores, pero le dijimos no, no podemos porque realmente tenemos mucho trabajo en el seminario. Yo quería estar un poco más libre para viajar y todo lo que yo hacía. Pero hace 2 años fue que, viendo la necesidad también de que había y de que podíamos aportar algo ya más a nivel pastoral, que mi esposa y yo lo platicamos y decimos, bueno, entremos como parte del equipo pastoral. Y así fue que en el 2019 entramos como parte ya del equipo pastoral de la Central y estuvimos trabajando ahí 1 año intenso. Y ya yo me encargué de desarrollar otro proyecto que le llamamos Comunidad Central. Pero al año entra la pandemia. Y entonces ya nos quedamos todo ese año en línea y ya no trabajando como habíamos pensado. Y ahora, en este tiempo, en el mes pasado, en el mes de marzo, en realidad fue que mi esposa y yo decidimos decir, bueno, ya, yo creo que ya es tiempo, ya tenemos la madurez, ya tenemos el tiempo y de alguna forma también el conocimiento para iniciar un proyecto, porque de alguna forma, cuando ya has tenido un camino y has recorrido, hay ciertas cosas que tú dices, esto podríamos hacer, pero cuando estás bajo autoridad de alguien a veces no se entiende la visión, ¿no? Y tampoco tú puedes imponerla, ni pelearte, ni enojarte. Entonces fue que dijimos, bueno, vamos a empezar un proyecto con algunas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y fue así que el sábado pasado dimos la apertura de Iglesia Altar, una iglesia que busca posicionarse aquí en la ciudad como un faro de luz en un mundo de oscuridad y desarrollar algunos proyectos que tenemos en mente. Y estamos muy emocionados. En la apertura, entre amigos y visitantes, tuvimos 110 personas. Wow. Y ahorita, de hecho, estamos preparándonos para el primer servicio, que es este domingo, ya el servicio oficial. Y ahí vamos, en el nombre del Señor. ¿El domingo a qué horas es el servicio? Vamos a tener 2 por el actual semáforo rojo. Tenemos que tener grupitos muy reducidos. Así que vamos a tener 2 servicios, uno a las 10 de la mañana y otro a las 12 del día, el domingo. Okay. Y ya por último, David, para ya dejarte, me gustaría que dieras unas palabras, un mensaje, una recomendación, motivando a las personas a tanto pastores como gente en general, a motivarlos a que no dejen nada trunco, como te dijeron a ti, no dejen cabos sueltos y que puedan superarse, puedan seguir adelante, o cualquier consejo que tú quieras dar en este tiempo, en estos minutos. Sí, en primer lugar es a tomar la educación en serio. Yo creo que todos tomamos la educación en serio. Ningún padre estaría de acuerdo en que su hijo no estudiara, por ejemplo.
Todos nosotros los que somos padres siempre decimos, no, hijo, ve a la escuela. Y siempre estamos preocupadísimos y invertimos mucho dinero en la educación de nuestros hijos. Lamentablemente, los cristianos invierten muy poco en la educación cristiana, que eso es diferente. Le ponen muy poco interés. Es decir, a la educación secular le damos todo, quizás casi siempre porque lo ligamos con una situación laboral, pero la educación cristiana es como que la tenemos ahí en cuarto o quinto lugar. Entonces necesitamos cambiar el chip de así como valoramos la educación secular por las oportunidades laborales que da, también darle importancia a la educación cristiana, porque nuestros hijos o nosotros mismos no vamos a poder tener éxito en un mundo cada vez más secularizado y con muchas corrientes ideológicas. Entonces, yo motivaría a todos a que tomen en serio la educación cristiana, y tomarla en serio significa dedicarle las dos cosas que le dedicamos a las cosas que nos importan: tiempo y dinero. Entonces, la educación va a requerir tiempo también y va a requerir dinero. Yo estudié todo esto y nunca me regalaron nada, excepto la beca de maestría, ¿no? Pero al final, como no la terminé, tuve que terminarla pagando el último año. Y he tenido que hacer esfuerzos importantes. Ahorita mismo estoy terminando el programa doctoral y también hemos gastado mucho dinero. Mi esposa está estudiando y hemos metido mucho dinero ahí. Pero no es un dinero que nos duele ni que lo hacemos mal, sino que lo hacemos como parte de aquellas inversiones y de aquellos gastos que contribuyen a nuestra formación, nuestra preparación. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que hay que hacer: tomar la educación en serio. Hay que dedicarle tiempo, hay que tomarla con importancia, la importancia que tiene, meterse a todos los cursos que puedan, estudien todo lo que puedan. Lo que aprendimos, ese es el problema del mundo moderno. Lo que aprendimos hace 2 años ya no nos sirve 2 años después. Ese es el problema del mundo moderno. Y si no, vea sus teléfonos. Usted compra un teléfono hace 4 años y ya anda lento, ya se le llenó la memoria, ya no le sirve. Ese es el mundo moderno. Y lo mismo pasa con el tipo de educación. Si estudiamos hace 5 años, hace 10 años, ya no nos sirve. Ya no nos sirve. Siempre digo que la teología es como los que estudian sistemas. Hay gente que estudió sistemas en el 80, pero si estudió sistemas en el 80, su licenciatura prácticamente ya no le sirve casi en nada para los sistemas operativos que hay hoy. Tiene que actualizarse. Entonces, eso le digo a todos los que estudian teología, Biblia, pastoral: así es también esto, y hay que estarse actualizando continuamente. Muchas gracias, David. Y es cierto, no pensamos que porque es la Biblia y están ahí los libros, creemos que lo que aprendimos ya es suficiente. Es muy buen consejo, muy buen mensaje el actualizarnos. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Sí, déjame decir algo en ese punto. Okay. Como decimos que Dios no cambia, pensamos que las cosas no cambian. Y es cierto, Dios no cambia. En su eternidad Dios no cambia. Lo que cambiamos somos los seres humanos. Lo que cambia es la teología, lo que cambia es el mundo en el que vivimos. Entonces dejemos a Dios que no cambie, pero usted que yo que cambiamos, tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo. Así es. Gracias, David, por tu tiempo. Gracias por esta oportunidad de platicar contigo, de saber un poco más de ti, de dónde vienes y hasta dónde estás en este momento y lo que viene, ¿verdad? Para ustedes como maestros ahí en el seminario y lo que están haciendo en cuanto a lo personal en sus estudios y sobre todo en lo pastoral, ¿verdad? Un saludo a la familia y pues Dios te bendiga, David. Gracias. Gracias, un gusto y un placer, ¿eh? Un fuerte abrazo a la familia también. Bendiciones. Dios te bendiga.